Estamos hablando del proceso de la creación de la Constitución de la Ciudad de México, de cómo tiene que conformarse una asamblea constituyente y cuál es el rol que deben jugar los candidatos independientes en todo este proceso. Para ello, como todas las noches, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Cómo te fue de días de Pascua? Muy bien, muy descansado, con mucho ánimo, renovado. Alfonso, pues hoy vamos a platicar de este proceso de una constitución, una constitución para la Ciudad de México, y vamos a platicar de cómo tiene que llevarse a cabo una asamblea para redactar esta constitución que le llamamos técnicamente una asamblea constituyente. Pero por ahí un poco me gustaría repasar contigo cuáles son la fotografía, el estado de situación de cómo se encuentra hoy la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues mira, como tú bien lo decías, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo y pues para demostrarlo podemos decir, si nos pueden pasar la gráfica que preparamos, que la Ciudad de México tiene un territorio de 1,495 kilómetros cuadrados, tiene una población de casi 9 millones de habitantes, que aquí vale hacer la aclaración de que es solo lo que es la Ciudad de México, no es la población flotante, que es la que va y viene, ni la zona conurbada, y que el 47% de esos casi 9 millones son hombres, y el 52.3% son mujeres. El grado de escolaridad promedio de las personas que tienen más de 15 años es de 11.1. Las delegaciones con mayor promedio de escolaridad son Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con 13.8 y 12.9. Como tú mencionabas, la Ciudad de México es una de las principales ciudades generadoras de recursos. Participa con 2.694 millones. 94,000 millones. Millones, exactamente, que representa el 16.7% del PIB nacional. Y tiene una población económicamente activa que representa el 94.8%, que es muy alta. O sea, la mayoría de las personas que están actualmente hoy empleadas. Se encuentran empleadas, es el 94%, el 95% de las personas se encuentran empleadas en la Ciudad de México, y el 73.5% son asalariados con prestaciones. De este tema hemos hablado mucho en programas anteriores, ¿no? Creo que aquí también esto es importante recalcarlo, porque un problema de los que hemos observado en nuestro país, que tiene que ver con la pobreza y con la desigualdad, tiene que ver con el acceso a la seguridad social. Y lo que está aquí en este dato que estás tú planteando es que 7 de cada 10 habitantes de la Ciudad de México tienen el acceso a la seguridad social. Y eso me parece que es un tema relevante, porque eso habla de las características propias que tiene la población de la ciudad. También podemos hablar de que la Ciudad de México es una ciudad joven, tomando en cuenta que el promedio de edad que tienen los habitantes de 33 años, o sea, que eso es, por lo menos yo lo veo como una ciudad joven, yo que tengo 43, sabemos que 33 el promedio es una ciudad joven, y es una característica interesante, puesto que todos tengan, que la mayoría tenga empleo, pues también es una fortaleza que tiene esta ciudad, ¿no? Y lo que marca, Alfonso, también es la demanda y la exigencia de servicios. Pero cuando hablas de una población joven, a diferencia de ciudades europeas, en donde la población en términos de edad es mucho más madura, pues entonces eso te refleja cómo debe ser la infraestructura en materia de salud, en materia de protección, en materia de provisión de empleo, en materia de movilidad. Y eso me parece que es un elemento importante que se tiene que destacar en este proceso de la Constitución de la Ciudad de México. Otro de los datos que también deben de considerar es que nacen 127,000 bebés al año en la Ciudad de México, y pues es una cifra que van aumentando cada año 127,000 habitantes que van a ser demandantes de derechos y obligaciones, como estábamos viendo ahorita con nuestros amigos en el sondeo que hicimos en la calle. ¿Qué otro dato podemos agregar, Alfonso, que nos permita identificar cuál es el estado de situación de la Ciudad de México? Un dato interesante es que hay 8.8 de los... Sí, podemos poner la siguiente gráfica para que podamos ilustrar. La siguiente gráfica es otra más, déjame dar este dato último de las características de la Ciudad de México. Son etnias, son el 8.8% de la población son indígenas, que eso se me hace que es un dato relevante y que deberíamos de considerar también, o deben de considerar los constituyentes a la hora de estar haciendo las leyes para esa constitución.
Se habla, 1.5 hablan una lengua indígena y el 1.8 se consideran afrodescendientes. O sea que, como decía nuestro amigo, hay que darle los derechos a las minorías. Ahora sí, si quieren podemos pasar a la siguiente gráfica. Que ya está en la pantalla. Sí, que habla de cuál ha sido la historia del costo que tiene el gobierno o la Ciudad de México hoy. Vemos que, por ejemplo, ha venido creciendo desde el 2012 hasta el 2016. Hoy tenemos un presupuesto de gasto de 181,000 millones de pesos, que eso, pues, si lo vemos con respecto al 2012, pues ha venido sufriendo un incremento importante, y yo creo que es de las ciudades que más presupuesto tiene en el país, es la número 1 en el gasto que tiene el gobierno. Y si vemos en la siguiente gráfica, ahí lo podemos ir desglosando. Ahí, por ejemplo, el 43% es el gasto que ejecuta el gobierno del Distrito Federal en anterior, hoy el gasto del gobierno de la Ciudad de México, y el 23% es el gasto que está destinado a las entidades que se refieren al transporte, a la vivienda, a la organización educativa y de salud, y el 16% está dedicado al presupuesto que ejercen las delegaciones. Cabe aquí resaltar, que eso lo vamos a ver en otra de las gráficas que preparamos más adelante. Eso quiere decir que más o menos estamos hablando que el 60% del total del gasto de la Ciudad de México se refiere al ejercicio de la autoridad administrativa, que tiene que ver con la jefatura de gobierno y todas sus dependencias, y tiene que ver con las autoridades locales, en este caso las delegaciones políticas. Sí, el 63%, 66% del gasto es un gasto que está centralizado, y el 16% es un gasto que se encuentra hoy controlado por el gobierno de la Ciudad de México, pero ejercido por las 16 delegaciones. Es casi, si lo sacamos así como en promedio, pues es un 1% por cada una de las delegaciones. Aquí lo que llama la atención es que lo que se refiere, y esta gráfica la que estás aquí presentando, que los principales servicios públicos que demandamos los ciudadanos, como es el tema de movilidad, como es el tema de vivienda, como es el tema de educación, como es el tema de seguridad, pues no corresponde a la mayoría del ejercicio del presupuesto. Y me parece que es un dato que tenemos que tener en la mente los ciudadanos. Siempre cuando uno habla o evalúa una organización, siempre lo que identifica cuál es el gasto por llevar a cabo la administración de una organización. Y nos parece que aquí 6 de cada 10 pesos se están destinando a ese gasto administrativo. Y me parece que hoy tendríamos que ver las mejores prácticas en materia de organización y gobierno de las ciudades para tratar de identificar qué porcentaje del gasto anual se destina a la prestación de los servicios públicos, que aquí es diferente, es el 40%. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es otro de los datos y de las exigencias que debemos de hacer los ciudadanos para que los constituyentes puedan hacer en la nueva Constitución pues un planteamiento en el que la forma del gobierno, que el ejercicio del presupuesto, pues, se ha encaminado a las necesidades de la población y no al ejercicio de la burocracia o al gasto burocrático. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, que nos presentas, que habla ahí de cómo está la descripción o la composición del presupuesto de las delegaciones. ¿Nos podrías comentar cuáles son las delegaciones que tienen mayor presupuesto? Pues en esta gráfica vemos, están enlistadas por orden alfabético, pero podemos ver, por ejemplo, que la delegación Iztapalapa es la delegación que más presupuesto lleva. Que también es la delegación que tiene mayor número de habitantes. Es correcto. Esa es una de las cosas que en la siguiente gráfica vamos a ver, porque sí está de acuerdo la cantidad de recursos que ejerce cada una de las delegaciones con la población que tiene cada una de ellas. O sea, sí hay esa relación y ese vínculo para la relación del presupuesto. Ahora, eso es en cuanto a por el tema de habitantes. Yo creo que habría que ver cómo se debe hacer, cómo es la mejor práctica de realizar un presupuesto para las delegaciones. Yo creo que también debería de ser conforme a las necesidades que tienen esas poblaciones. Por ejemplo, en esas delegaciones, aunque sean mayor parte de recursos, tienen mayores carencias que otro tipo de delegaciones que tienen mucho mejor infraestructura que las delegaciones. Y que eso es parte también de la discusión pobres, que se tendrá que dar a cabo en la Asamblea Constituyente, porque
en el proyecto en donde se constituye la Ciudad de México, se habla que va a cambiar la figura jurídica de las delegaciones, ahora se le van a llamar demarcaciones territoriales, va a cambiar el nombre del responsable de esa demarcación territorial, ya no será el jefe delegacional, sino será ahora el alcalde, y entonces eso también lo que conlleva, y eso lo vamos a discutir con nuestros amigos que nos acompañan hoy, de cómo es la visión de la Ciudad de México y cuál debe ser el sistema de diseño institucional y de gobernanza que debe tener la ciudad, sobre todo en los gobiernos locales que tenemos hoy dentro de la propia ciudad. Y dentro de lo que tú estás mencionando, Tulio, también decir, por ejemplo, o sea, el total del recurso que se ejerce, que se está presupuestando para 2016 son 29 mil millones de pesos, que es un presupuesto bastante grande. Yo creo que muchos de los estados de la República quisieran tener esa cantidad de recursos, y que para que los ciudadanos sepan, los ciudadanos que habitan la Ciudad de México sepan que las delegaciones sí tienen recursos y que pueden atender las demandas que ellos les hacen. ¿Por qué no vamos a la siguiente gráfica, que ahí lo que habla de esta correlación que tú mencionabas entre los habitantes y el ejercicio del gasto? Pues sí, aquí como estábamos viendo, aquí sí está ordenado del número 1 en presupuesto al número 16, y vemos, por ejemplo, que la delegación Iztapalapa, que es la delegación más grande en cuanto a habitantes, es la delegación que más presupuesto tiene, con casi 4 mil millones de pesos. Le sigue la delegación Gustavo Madero, con 3.3 mil millones de pesos. La siguiente es la delegación Cuauhtémoc, con 2.6 O sea que esta gráfica es exactamente la misma que la otra, nada más está jerarquizada por el nivel de gasto. Exactamente. Creemos que era importante que vieran primero la totalidad de los recursos y luego que vieran cómo está acomodado por el tema de mayor cantidad de recursos para cada una de las delegaciones. Pero, Alfonso, yo creo que también sería importante que les platicaras a nuestros amigos, y entiendo que se preparó una gráfica en ese sentido, vamos a pasar a la siguiente, en cómo va a ser los elementos fundamentales para este proceso de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué no nos platicas? Pues aquí, como tú bien lo decías, la nueva Asamblea Constituyente va a estar constituida, valga la redundancia, por 100 integrantes, de los cuales 60 van a ser electos por listas cerradas. Propuestas por los partidos políticos que están registrados en la Ciudad de México. Es correcto, y otra parte va a ser, dentro de esos mismos 60, va a estar integrada por los candidatos independientes. También va a haber 14 diputados federales, 14 senadores, 6 personas propuestas por el presidente de la República y 6 personas propuestas por el jefe de gobierno del Distrito Federal. Los tiempos que tiene esta... Pero nada más quisiera un poco detenerme en este comentario que tú haces. Quiere decir que están representados también los poderes federales, en este caso el poder legislativo con diputados y senadores, que está representado el poder ejecutivo federal a través de los candidatos a la Asamblea Constituyente que proponga el presidente de la República, y también estará representado el ejecutivo de la Ciudad de México a través de los candidatos que proponga el jefe de gobierno. Y eso me parece que es importante, porque lo que nos llama la atención es que en este proceso de redacción de la Constitución de la Ciudad de México deben tomarse en cuenta que los poderes federales seguirán estando instalados en la Ciudad de México, y que uno de los elementos importantes que tengan que discutirse es cómo va a ser la relación de la Ciudad de México con los poderes federales que van a seguir aquí. Ahora, es importante también comentar que los 14 senadores y 14 diputados federales van a ser elegidos por sus respectivas juntas de gobierno. Quiere decir que en las respectivas cámaras de diputados y senadores, ellos se van a poner de acuerdo en las juntas de gobierno para ver cuáles son esos 14 diputados y senadores que van a integrar al constituyente de la Ciudad de México. Y esto quiere decir que debería de haber una representación proporcional de cada uno de los partidos en esa representación de los 14. Que es el comentario que quería compartir contigo, yo creo que me leíste en la mente. O sea, que esto lo que significa es que no solamente va a haber representantes de los partidos políticos para participar en la Asamblea Constituyente per se, sino que también los partidos políticos que ya están representados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en la correlación que hoy tienen en la Junta de Coordinación, que es el órgano que gobierna a estos dos organismos, pues también los partidos políticos también serán representados a través de los diputados y los senadores. Y eso lo que nos habla es de la importancia de que los candidatos independientes tengan peso dentro de la Asamblea Constituyente para poder incorporar esta visión ciudadana de los temas fundamentales o de los ejes más importantes que queremos en esta visión futuro de la ciudad.
Ahora, lo que podemos decir también así a bote pronto es de que los partidos políticos van a tener una clara mayoría en la Asamblea Constituyente, dado que pues, va a ser 6 propuestas por el presidente de la República, 6 propuestas por el jefe de gobierno, 14 por la Cámara de Diputados y 14 por la Cámara de Senadores, y pues un porcentaje muy grande de los 60 plurinominales pues también van a ser de los partidos políticos. Entonces, yo creo que ahí la tarea de los candidatos independientes, tanto los que están representados hoy en la Cámara de Diputados, pues va a tener que ganarse un lugar, uno de los diputados independientes para tener uno más en la Asamblea Constituyente. Y también hoy los que son aspirantes y posibles candidatos a la Asamblea Constituyente, pues van a tener que chambear muy duro para que puedan ser electos y tengan una mayoría, porque si no va a estar muy difícil que los candidatos independientes puedan tener una posición fuerte para el constituyente y no solamente aportar ideas que sean tomadas en cuenta. Alfonso, muchas gracias. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar y vamos a platicar con 2 candidatos independientes que nos acompañan, Gaby Alarcón y David Domínguez, perdón, se me fue el nombre, David Domínguez. Regresamos y hacemos un corte.